todos, soy Paolo de Pixel School 3D. Estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para visualización arquitectónica, donde hoy vamos a explicaros el funcionamiento de nuestras cámaras físicas que utilizamos dentro de Cinema y VRAI y de qué forma podéis controlar y configurar lo que es la profundidad de campo de nuestra cámara para en un momento determinado pues poder enfocar o desenfocar parte de vuestra escena o algún objeto en concreto, pues para que podáis saber de qué forma podemos controlarlo y configurarlo correctamente para tener el mejor resultado. Eso es algo que yo creo que es muy importante que entendamos correctamente, ya que muchas veces la profundidad de campo nos va a dar un excelente resultado y va a aumentar incluso el realismo de nuestras imágenes. Estoy aquí con una pequeñita escena que os disponibilizaremos para que la podáis utilizar para hacer vuestras pruebas, donde simplemente tenemos unas cuantas esferas, algunas luces laterales y frontal simulando lo que es una iluminación de estudio y poco más. En un principio, como os decía, en esta clase os vamos a explicar de qué forma podemos utilizar las cámaras físicas y la profundidad de campo en Cinema 4D con VRAI. Y naturalmente el primer paso sería activar VRAI, ¿vale? Entonces, para activar VRAI simplemente nos iríamos aquí en este botoncito que es la claqueta con la rueda dentada aquí arriba, y dentro de lo que es el motor de render pues buscaríais el VRAI Bridge, ¿vale? Y lo activaríais, ¿vale? Entonces de esa forma ya tendríamos activado lo que es VRAI, y aquí en la configuración, que lo veremos más adelante, pues simplemente comprobar que la iluminación indirecta, la iluminación global está activada. El resto de la configuración para las primeras pruebas nos es totalmente indiferente. Está más que correcto que lo calcule de la forma que tenga predefinida, pero sí importante tener VRAI activado y dentro de la Indirect Illumination tener activada la pestaña de activar la iluminación global. Con eso ya podríamos hacer nuestras primeras pruebas. Una cosa importante a resaltar es lo siguiente, es decir, nosotros tenemos que entender que Cinema 4D tiene su propio motor de render, que sería el motor de render estándar o físico, y tiene sus propias cámaras. Como veis aquí, nosotros podríamos generar una cámara o incluso trabajar sin cámara. Es decir, nosotros, aunque no tengamos una cámara activada, una cámara incorporada a nuestra escena, él ya tiene una cámara por defecto, que es la vista que nosotros siempre vemos en nuestro previo, en nuestra interfaz, y esa vista nos permitiría perfectamente renderizar con VRAI. Es decir, si yo le doy aquí a render, a la primera claqueta, naturalmente vais a ver que nuestra escena se va a renderizar perfectamente de la misma forma que si tuviésemos una cámara VRAI, ¿vale? Es decir, que yo puedo utilizar perfectamente esa cámara, pero nosotros indicamos que es mucho mejor que utilicéis las cámaras físicas de VRAI, que nos van a permitir tener un control mucho mayor de los efectos, de los resultados, de las configuraciones, para así obtener el mejor resultado. Ahora, dicho esto, ¿de qué forma podemos incorporar una cámara física de VRAI a nuestra escena? Entonces, en un principio, a través de la pestaña VRAI Bridge, podéis iros a lo que son las cámaras y decirle que queremos activar una cámara física VRAI Physical Camera. Como veis, tenemos otros tipos de cámaras, la VRAI Dome y la VRAI Stereo, que veremos más adelante. Para nosotros la que nos interesa es la física. Entonces, si yo le digo que me cree esa cámara física, sucede lo siguiente, que a partir de ahora nuestra cámara va a ser la cámara física de VRAI. Para mirar a través de la cámara física tenemos que activarle este botoncito que está atrás de los dos puntos verticales grises, que es como si fuese el objetivo de la cámara. Lo que ha hecho es, activándole ese botoncito que tiene como si fuese una cruz en el medio, le hemos dicho que queremos que coja la vista que teníamos en pantalla, que la adapte, digamos, a la vista de la cámara física, y a partir de este momento estaremos mirando a través de esta cámara, ¿vale? Lo interesante de todo esto es que si yo, por ejemplo, duplico la cámara, control C, control V,
y ahora, por ejemplo, me voy a la cámara 1 y por lo que sea le modifico la vista, entonces yo ahora me puedo ir a la cámara primera, como veis, pinchando allí, y a la 1 pinchando allí, entonces puedo saltar de una vista a otra directamente sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y otra cosa interesante, como veis, yo aquí le puedo modificar el punto de vista a la cámara, y si yo, por ejemplo, quisiese que ese punto de vista, por ejemplo, se quede fijo en esa posición y que no me permita modificarlo, podría irme a la cámara, botón derecho, Cinema 4D, etiquetas y decirle protección. Al colocarle esta protección, voy a intentar moverlo, ¿veis? Y no me deja. Es decir, que esa cámara ha quedado protegida para que tú no le puedas modificar la posición y sin darte cuenta a lo mejor, o para que nadie lo pueda borrar sin perder, digamos, ese punto de vista que a lo mejor ya lo tenías definido y tenía que ser ese. ¿Que lo quieres volver a liberar esa cámara? Pues simplemente le borras la protección y volvemos a modificar la vista de nuestra cámara, ¿vale? Como decíamos aquí, pinchando en una cámara o en la otra, pues podéis modificar el punto de vista. Que quiero borrar la cámara 1, suprimo y se acabó. Lo interesante de las cámaras físicas es que, digamos que además de las funciones que tú ya tienes de la cámara estándar de Cinema 4D, que son estas de aquí, donde puedes controlar la proyección, la longitud focal, el ancho de apertura, el desfase en X, en Y, los balances de blancos, etcétera, etcétera, pues tenemos todas las funciones avanzadas de la cámara de V-Ray, que son las que tenemos si pinchamos en este botón de aquí, ¿vale? Al lado de la cámara tenéis este botoncito, donde nos está mostrando, digamos, los parámetros de nuestra cámara física, donde, pues veis, podemos controlar exposición, el ISO, el f-stop, el shutter speed, el balance de blancos, la distorsión de cámara, la corrección vertical horizontal, los efectos de vignetting, etcétera, etcétera. Entonces todo esto solamente nos va a aparecer si nosotros le activamos una cámara física de V-Ray. Entonces todos estos parámetros van a estar a nuestra disposición para poderlos controlar. Ahora, por ejemplo, si os dais cuenta, si ahora mismo le hago de nuevo un render con la cámara física tal como la hemos colocado por defecto, fijaros cuál sería el resultado. Naturalmente, pues nuestra escena va a estar mucho más oscura de lo que teníamos anteriormente con la cámara de Cinema 4D, porque ahora mismo al colocarle una cámara física de V-Ray, esto funciona como si fuese una cámara reflex, una cámara fotográfica reflex en la vida real, es decir, tenemos un ISO, que es la sensibilidad a la luz, tenemos un f-stop, tenemos un shutter speed, y todos esos parámetros nosotros tenemos que entenderlos para poder controlarlos y ajustar nuestra cámara para que el resultado de iluminación, etcétera, etcétera, pues sea el más correcto posible. Entonces eso es lo que vamos a intentar explicaros ahora para que lo entendáis correctamente. Ahora, para hacer nuestra primera prueba ya más adecuada con nuestra cámara física, V-Ray, vamos a colocarle, por ejemplo, en el ISO un valor 300, en el f-stop un 4 y, por ejemplo, en el shutter speed un 100, ¿vale? Estos serían los valores así por defecto que podemos utilizar. Entonces le voy a dar aquí a renderizar y si os dais cuenta, pues automáticamente la escena está mucho mejor iluminada, mucho mejor contrastada de lo que teníamos con los valores por defecto que nos traía la cámara física de V-Ray. Ahora, ¿qué es importante que entendamos? Como os decía, la cámara física se funciona de la misma forma que una cámara reflex, ¿vale? Entonces tenemos el ISO, que es este valor de aquí, el cual, digamos, nos va a permitir controlar la sensibilidad de nuestra cámara a la iluminación. Es decir, si yo aumento el valor del ISO, ¿vale? Si yo aumento el valor del ISO, ¿qué va a suceder? Que la cámara va a tener mucha más sensibilidad y automáticamente se nos va a quemar la imagen. Imaginaos si yo le meto, por ejemplo, un 500 aquí. Si le damos aquí a render, naturalmente
nuestra imagen va a tener más nivel de iluminación, ¿vale? Realmente mucho más nivel de iluminación. Y si yo le coloco, por ejemplo, un valor mucho menor, por ejemplo 50, fijaros que el nivel de iluminación va a ser mucho más bajo. Es decir, que la sensibilidad de la cámara a la luz, digamos, es mucho más bajo, por lo cual llega mucha menos iluminación dentro de nuestra cámara y el resultado es, digamos, mucho menos iluminado. Entonces eso es algo que tenemos que entender correctamente, ¿vale? Entonces, como decía, el ISO, valor más alto, más sensibilidad a la cámara, más iluminación entra dentro de nuestra cámara, por lo cual con valores más altos estará mucho más iluminada que con valores más bajos, ¿vale? El f-stop, digamos que es el diafragma de nuestra cámara, ¿vale? Quiere decir que cuanto más bajo sea el valor del f-stop, digamos que la profundidad de campo, que va a ser el desenfoque que vamos a controlar, vais a ver ahora, va a ser mucho más pronunciado que con valores más altos, ¿vale? Entonces, eso también es algo que tenemos que entender, que el f-stop es el único valor o el único parámetro dentro de nuestra cámara física que controla el nivel de desenfoque que nosotros queremos dentro de nuestra cámara. Y el shutter speed, digamos, es el tiempo de obturación, es decir, el tiempo de obturación que nuestra cámara queda expuesta a la iluminación, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenemos que entender, que es realmente de la misma forma que funciona una cámara física, una cámara reflex, pues funciona todo esto. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener el desenfoque en mi imagen? Entonces, en Cinema 4D y en V-Ray es relativamente fácil de controlar dentro de lo que es la etiqueta de la cámara física. En el sampling, vosotros podéis activar lo que es la subdivisión, ¿vale? Lo que es la subdivisión, en el sampling le damos a DOF, que es la profundidad de campo, Deep of Field, y entonces activándole esto ya le estamos diciendo que queremos utilizar desenfoque. Y después veremos que con la subdivisión podemos, dándole valores más altos, pues lo que podemos hacer es que el cálculo sea más detallado y nos pueda quitar aquellas imperfecciones, aquellos granitos que pueda tener el desenfoque de nuestra imagen. Pero por el mero hecho de activarle el DOF ya automáticamente vamos a tener nuestro desenfoque. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña prueba en la cual, por ejemplo, le voy a decir, oye, pues yo quiero un ISO 100, ¿vale? Y, por ejemplo, quiero un f-stop 1. Con un f-stop 1 lo que vamos a hacerle es que nos va a hacer un desenfoque muy fuerte. ¿Y por qué al meterle un f-stop 1 le hemos bajado el ISO? Porque al darle al diafragma un valor 1, que digamos que es un valor alto de desenfoque, pues la cámara también automáticamente va a recibir mucha más iluminación porque le estamos abriendo el diafragma para crear el desenfoque. Entonces, si nosotros mantuviésemos un valor alto de ISO al tener un valor tan intenso de desenfoque en el f-stop, pues nuestra imagen estaría súper quemada y súper iluminada. Por eso siempre tenemos que compensar un poco cuando nosotros colocamos un valor bajo de ISO, pues de f-stop, tenemos que compensarlo con el ISO o viceversa, ¿vale? Y por ejemplo, el shutter speed le vamos a dar un valor, por ejemplo, 350, ¿vale? Entonces, de esa forma, le vamos a decir que renderice y vamos a ver qué pasa. Fijaros que toda nuestra escena va a estar desenfocada. ¿Lo veis? Fijaros. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente le hemos activado lo que es el desenfoque, pero no le hemos dicho qué es lo que queremos que desenfoque, ¿vale? Es decir, él ha desenfocado toda la escena. Entonces, como veis, realmente no tenemos un control de qué parte queremos desenfocar y qué parte
queremos enfocar, ¿vale? Voy a parar el render. Entonces simplemente lo que a nosotros nos interesa es lo que es este valor aquí, distancia focal, ¿vale? En la cámara, no en los parámetros de bitrate, sino que en los parámetros de la cámara estándar tenemos un parámetro que se llama distancia focal. Si yo me coloco, por ejemplo, una vista en planta, que sería esta de aquí, si os dais cuenta, esa distancia focal, que es este parámetro de aquí, es esto que tenemos aquí. Entonces, claro, él está desenfocando a 2000 centímetros. Entonces, claro, todo lo que esté más cerca de esos 2000 centímetros también va a estar desenfocado, ¿lo entendéis? Entonces, lo interesante es que nosotros podamos colocarle aquí el valor que a nosotros nos interesa. Le podemos dar aquí un valor, si nosotros sabemos que es 70, 80 centímetros, se lo damos aquí, o directamente podemos coger aquí la distancia focal y llevárnosla a donde a nosotros nos interesa, ¿vale? Por ejemplo, me la voy a llevar a esta esfera de aquí, que es la que quiero en un principio que esté bien enfocada y estas de atrás estén desenfocadas, ¿vale? Entonces, de esta forma, veis, he puesto la distancia focal 77, voy a colocarla a 78 centímetros, ¿vale? Por ejemplo, Enter. Entonces, esto va a estar enfocado y el resto hacia atrás va a estar desenfocado. Fijaros, voy a darle aquí a Render para que lo veáis, que simplemente controlando lo que es la distancia focal, vosotros controláis lo que es a dónde, en dónde y de qué forma quiero tener desenfoque dentro de mi escena. Si os fijáis lo que decía antes sobre la subdivisión del DOF, veis que aquí pues, el desenfoque tiene así como mucho granulado, etcétera. Eso es porque estamos trabajando con una subdivisión muy baja, 6 es muy bajo. Después le meteremos un poquito más de valor para que lo veáis. Pero si os dais cuenta, ya se está apreciando aquí. Fijaros, esta esfera que tenemos aquí va a estar perfectamente enfocada. Esta que está delante va a estar un poquito desenfocada porque está más cerca de nuestra cámara. Y todas las que estén detrás, pues dependiendo de la distancia del objeto a nuestra cámara, pues estarán más o estarán menos enfocadas o desenfocadas en este caso. Pero como veis, la distancia focal ha controlado perfectamente que esta esfera es la que nosotros queremos que esté perfectamente enfocada. También podríamos haberlo hecho, nosotros lo hemos hecho ahora mismo, por ejemplo, con distancia focal, si os dais cuenta. Pero aquí tenemos otra cosa que se llama objeto enfocado, es decir, si yo quiero decirle que un objeto en concreto es el que quiero que esté enfocado, puedo arrastrarlo directamente aquí y automáticamente me haría eso también. Vamos a hacer una prueba ahora para que lo veáis. Realmente vais a ver que es muy fácil de controlar y muy fácil de obtener un resultado bueno. Fijaros también que naturalmente los tiempos de render al utilizar profundidad de campo pues se vuelven un poquito más altos, ¿no? Porque tenemos que entender que la profundidad de campo es un efecto visual, un efecto de lente que tiene que calcular. Pero veis que perfectamente con la distancia focal de 78 centímetros hemos hecho que esta esfera esté enfocada y el resto desenfocado. Como os decía, podemos decir, oye, ¿qué esfera es esta? Esta esfera es, por ejemplo, la esfera esta de aquí, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy ahora a mi cámara y voy a decirle, por ejemplo, que el desenfoque esté a 2000 centímetros tal como lo teníamos antes, ¿vale? Para que lo veáis que esto funciona perfectamente. Fijaros que la distancia focal ahora mismo está aquí arriba. Pero como yo decía que quiero solamente enfocar correctamente esta esfera de aquí, pues en vez de modificarle aquí el valor, porque a lo mejor no sé la distancia correcta, pues yo cojo el objeto al que quiero enfocar y lo arrastro aquí dentro. Y si os dais cuenta, ¿veis? Automáticamente nuestra distancia focal se ha ido al objeto correcto y naturalmente si le vuelvo a renderizar, pues tendremos el mismo resultado que teníamos antes. Es decir, resumiendo, yo puedo controlar qué objeto o qué objetos queremos que estén enfocados a través de la distancia focal que encontráis dentro de los parámetros de la cámara estándar de Cinema 4D. Controlando la distancia focal a través de una distancia, de un valor, o a través del objeto enfocado, vosotros vais a controlar perfectamente qué parte de vuestra escena queréis que esté enfocada y qué parte esté desenfocado. Los objetos
dependiendo de la distancia de nuestra cámara y de la distancia que tengamos puesto como distancia focal, pues cuanto más cerca estarán menos desenfocados y cuanto más lejos estarán más desenfocados. Es realmente muy sencillo. Y ahora mismo vais a ver que el f-stop es el único parámetro que controla qué nivel de desenfoque nosotros queremos. Es decir, el valor 1 es un desenfoque muy alto, pero realmente vais a ver que si nosotros le modificamos un poquito los valores en el f-stop, pues vamos a conseguir que el resultado de nuestro desenfoque pues a lo mejor no sea tan fuerte como el que tenemos aquí ahora mismo. Pero realmente entendamos que son pocos parámetros que tenemos que entender para obtener el mejor resultado dentro de nuestras imágenes. Y como yo decía antes, realmente entiendo y creo que el efecto de desenfoque pues va a agregar cierto realismo en vuestras imágenes. Es decir, que realmente no es lo mismo tener una imagen, un render totalmente enfocado, que a lo mejor tener algo pues con un detalle enfocado y el resto un poquito desenfocado. Yo creo que eso le va a dar también aquel realismo, porque tenemos que entender que una cámara de fotos reflex siempre va a desenfocar, es decir, siempre vamos a tener ese desenfoque. Veis que el resultado es perfecto, tal como veíamos antes con la distancia focal, pues lo mismo colocando un objeto enfocado dentro de la configuración. Ahora, antes de mostraros cómo podemos controlar la intensidad del desenfoque, recordemos que si me voy aquí a la cámara física y me voy por ejemplo aquí al sampling, recordáis que teníamos, digamos, la subdivisión. Entonces, una subdivisión menor pues nos da más grano, más grain, más imperfecciones, y una, digamos, una subdivisión más alta pues nos da un valor mucho más limpio. Por ejemplo, si yo le doy aquí un valor, imaginaros 18, y vuelvo a hacer el mismo render, vais a ver la diferencia rápidamente. Es decir, que los objetos que estén, digamos, desenfocados, pues digamos que el desenfoque realmente va a ser mucho más limpio, ¿vale? Incluso yo creo que podemos aumentarle mucho más. Por ejemplo, vamos a darle 64 incluso. Vamos a ver el resultado. Entonces, fijaros, tenemos que esperar un poquito a que se renderice, ya que lo estamos haciendo aquí grabando en directo, pero fijaros que va limpiando lo que es el desenfoque, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, podemos ir aumentando los valores, incluso podríamos darle aquí, imaginaros, 128, por ejemplo. Lo único que, naturalmente, tenemos que entender que cuanto más alto sea la subdivisión que nosotros le estemos dando, pues más van a aumentar los tiempos de render, ¿vale? Pero en un principio es un control que vosotros tenéis y realmente el resultado es excelente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer ahora es decirle, por ejemplo, oye, a mí lo que me interesaría ahora es controlar el nivel de desenfoque. Es decir, yo no quiero que estén los objetos tan desenfocados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es decirle, oye, yo quiero controlar a través del f-stop el nivel de desenfoque de mi escena. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente irme a la cámara física, a sus parámetros de lente, y para tener menos desenfoque, por ejemplo, con 1 tenemos el máximo desenfoque, vamos a darle un valor 4, por ejemplo, ¿vale? Digamos que al cerrarle el diafragma, llegará menos iluminación dentro de nuestra cámara, por lo cual tenemos que aumentar el ISO para compensarlo. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar un valor 300. Y al aumentarle la sensibilidad, tenemos que bajarle el tiempo de exposición al obturador para que, digamos, esté abierto menos tiempo y también le entre menos iluminación. Por ejemplo, un valor 100, ¿vale? Entonces, este sería quizás uno de esos parámetros de prueba que vamos a utilizar aquí.
Entonces esto es como con todo. También siempre tenemos que, no hay unos valores fijos que podemos decir, oye, en interiores tienes que utilizar siempre esto o en exteriores siempre esto, porque siempre depende un poco del nivel de iluminación que tienes, la distancia que tienes de la cámara, etc. Pero fijaros ahora, por ejemplo, se ve claramente que nuestros objetos están desenfocados, ¿veis? Este objeto está claramente enfocado, está aquí, está mínimamente desenfocado, ¿veis? Pero la intensidad del desenfoque no es tan intensa como la que teníamos antes con un f-stop 1, ¿vale? Entonces esto es, siempre tenéis que buscar un poco el parámetro o el valor del parámetro de f-stop que a vosotros os venga mejor en el momento que vosotros queréis hacer vuestro render y de la forma que vosotros queréis presentar vuestro trabajo, ¿vale? Seguramente pues hay gente que le gusta más, mucho más desenfocado y otros que les gusta mucho menos desenfocado. Pero veis que claramente nuestro objeto continúa enfocado y el resto se va desenfocando, pero no con una intensidad de desenfoque tan grande como la que veíamos anteriormente. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, vamos a quitarle todavía más desenfoque. Entonces vamos a aumentar el 6, el f-stop, hemos vuelto a cerrar el diafragma, por lo cual nos entrará menos iluminación, por lo cual tenemos que aumentar la sensibilidad en el ISO y tenemos que bajarle el tiempo de obturación, ¿vale? Si volvemos a renderizar, ahora vais a ver que nuestra escena estará aún menos desenfocada. Eso es lo importante, que tenemos que entender que a través de estos tres parámetros vais a controlar el nivel de sensibilidad a la luz, vais a controlar cuánto queréis abrir vuestro diafragma o cerrar vuestro diafragma para controlar el efecto de desenfoque de vuestra escena y a través del shutter speed controlaréis el tiempo de obturación de la cámara para también controlar cuánto iluminación queremos o cuánta luz queremos que nos entre en nuestra cámara. Entonces veis perfectamente que sigue desenfocando, como veis, lo que pasa que el efecto de desenfoque se aprecia mucho más ya aquí atrás, ¿no? Aquí naturalmente está desenfocado, pero mínimamente. ¿Os dais cuenta? Entonces realmente a través de esos tres parámetros vais a poder controlar 100% lo que es vuestra profundidad de campo y controlar la sensibilidad a la luz y configurar correctamente de qué forma queréis que vuestra cámara reaccione a la iluminación que tengáis en vuestra escena, ¿vale? Otros parámetros interesantes son los white balance, donde podéis controlar lo que son los balances de blancos, donde tenemos los efectos de vignetting, que eso lo veremos también en las escenas de interiores y exteriores que trabajaremos, y el vertical shift y horizontal shift, que lo que hace es corregirnos lo que son las líneas verticales y horizontales de nuestra perspectiva en el caso que sea necesario. Pero esos parámetros lo veremos en próximas clases donde ya entremos en faena con lo que es las escenas de interiores y exteriores. Pero lo que era importante hoy era poderos explicar de qué forma yo puedo activar una cámara física, cuáles son los parámetros más importantes a controlar, que son el ISO, el f-stop y el shutter speed, y de qué forma yo puedo activar lo que es la profundidad de campo, de qué forma repercute la subdivisión dentro de mi escena. Por ejemplo, si yo aquí le vuelvo a colocar un valor bajito como era 6, fijaros ahora en la diferencia. De qué forma repercute y de qué forma yo puedo a través de la distancia focal controlar qué objeto quiero que esté enfocado y qué objetos yo quiero que estén desenfocados, ¿vale? Entonces eso es algo súper importante porque muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con software 3D y de renderizado como es Cinema o Override, pues muchas veces la gente no le da la suficiente importancia a la cámara física, es decir, porque la cámara física, digamos, es la que nos va a dar las propiedades y las posibilidades de controlar mucho mejor lo que son los parámetros y lo que son la forma de la que queremos que reaccione nuestros objetos, nuestra cámara, nuestra iluminación y al fin y al cabo nuestro resultado final, ¿ok? Entonces yo creo que ha quedado bastante claro en el sentido de que con muy poquitos parámetros podemos controlar todo esto.
resumiendo un poco en el final de la clase, ¿es interesante trabajar con la cámara física V-Ray? Sí, claramente sí. ¿Por qué? Pues porque la cámara física de V-Ray, aunque en un principio pues a lo mejor te obliga a controlar algunos parámetros más que la cámara estándar de Cinema 4D, pues te va a dar, digamos, parámetros que te van a facilitar pues ciertos efectos y ciertos resultados que de otra forma no los tendrías, ¿vale? Como es, por ejemplo, el control de exposición, como hemos visto, las viñetas, los balances de blanco, las distorsiones de lente, porque muchas veces a lo mejor nos gustaría hacer una pequeña distorsión de lente, controlar el enfoque con la profundidad de campo, es decir, qué objeto queremos enfocar, qué objeto queremos desenfocar, etcétera, etcétera. Todo eso lo controlamos a través de los parámetros de nuestra cámara física V-Ray. Como hemos dicho, lo que son la distorsión de lente, el vertical shift, horizontal shift para controlar, digamos, la corrección de verticales horizontales y los efectos de viñeta, pues lo veremos en próximas clases donde los pondremos en práctica ya con alguna escena de interior o exterior. En un principio, la idea de hoy, de esta clase, era mostraros de qué forma podéis controlar los parámetros más importantes de vuestra cámara para obtener de una forma muy rápida el mejor resultado. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, os damos un gran abrazo y hasta la próxima.